Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo pues un tema muy importante. Los invito a que se queden con nosotros y les recuerdo por lo pronto que estamos transmitiendo en la señal de Promomedios en el 1040 de AM, Radio Mujer, en una señal de mucho valor y con unos chicos también que trabajan echándole muchísimas ganas, que son Giovanni en controles, Charo en los teléfonos, en producción está Don Ají, Norma Martínez y Erika del Ángel, en asistencia de producción está Chuy Preciado y en la página de Facebook mi amiga Karen Michel. Les recuerdo que también nos pueden ver en www.radiomujer.com.mx y pues estamos en el 1040 de AM. Así es que quédense con nosotros, los invito a que se queden porque realmente el programa tiene mucho fondo. Vamos a platicar sobre el abuso infantil, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos detectarlo y todas las señales de alerta que debemos tener en casa, papás, instituciones, para fortalecernos y evitar cada día más que esto siga sucediendo. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestro programa? El valor del día, acciones que nos edifican y nos ayudan a convivir con nuestros semejantes. Pues yo les recuerdo que estamos trabajando en un proyecto lindísimo de un abrazo al día. Acuérdense lo importante que es fortalecer en casa los lazos que nos unen como familia y muchas veces todos creemos que nos queremos, todos creemos que nos amamos y es así seguramente, pero los chicos y sobre todo los adolescentes, bueno, todos en todas las edades necesitan que se les demuestre tocándolos, abrazándolos, mirándolos a los ojos, diciéndole, hija, te amo, qué linda te ves hoy, hijo, te amo, eres importante para mí. Esas cosas lindas que de repente se nos olvidan y que pensamos que porque ya son grandecitos, pues ya no las necesitan. Así es que bueno, el tema del día de hoy es un tema precisamente en el que debemos los papás poner muchísima atención y los invito a que participen con sus llamadas porque pues están aquí Eduardo Cruz Moguel, fundador y presidente de la Fundación Paz. Bienvenido a Tu Vida Tiene Valor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Perdón, me quedé dar la tosecilla. Es que les platico que hace 10 minutos me chocaron y que bueno, llegué así como un poco aceleradilla, así es que estoy tomando aire. Permítanme tantito. Está también con nosotros Montserrat Marlene Pérez Camacho, que es licenciada en Psicología, maestra en Ciencias del Comportamiento, especialista en terapia individual y grupal para trastornos relacionados en el abuso sexual y encargada del área de atención de la Fundación Paz. Bienvenida. Hola, a Tu Vida noches. Tiene Valor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema, que es un tema que a todos nos pone los pelos de punta. Les recuerdo que estamos en los teléfonos 3647-1883 y 3122-1190. A las personas que participen les vamos a regalar 2 boletos para ir el día 6, si no me equivoco, o 7. Ay, perdón, tengo que seguir tosiendo. Nos salimos un momentito del aire. Pues ya estoy de regreso. Estaba con la tosedera que es horrorosa, pero bueno. Quiero preguntarte, Eduardo Cruz Moguel, fundador y presidente de la Fundación Paz. ¿Cómo es que surge esta iniciativa de esta fundación tan importante y que, bueno, pues tiene 4 años, me decías, ¿verdad? ¿Cómo es que surge toda esta inquietud? Bueno, hace 4 años, un grupo de papás, un grupo de empresarios, empezamos a ver la problemática del abuso sexual infantil. Primero definir poquito qué es el abuso sexual infantil y cuáles son las estadísticas y por qué decidimos enfrentar esta problemática.
El abuso sexual infantil, lo que se sabe es que el 30% de las niñas y el 15% de los niños lo van a vivir antes de cumplir los 18 años. Esto nos da que más del 20% de la población va a vivir abuso sexual infantil. Si en México somos más de 100 millones de personas, más de 20 millones de personas hemos sobrevivido al abuso sexual infantil. En Jalisco, al ser más de 6 millones, habemos más de 1 millón de personas sobrevivientes a este tema. Cuando conocimos estas cifras y al descubrir que el 95% de los casos suceden por un conocido y que el 75% de los casos sucede en la familia, sucede por papá, por tíos, por abuelos, por padrastros, entonces decíamos, nos estamos enfrentando a un problema muy grande y un problema que no se habla, un problema donde las estadísticas marcan que solamente el 10% de los niños lo va a poder hablar en el momento que sucede. Y la mayoría de las personas, las consecuencias, las vamos a llevar en la adolescencia, en la etapa adulta, y muchos de ellos se van a quedar con el problema hasta la tumba. ¿Qué es lo que está faltando para que esto le prestemos más atención? O sea, que la gente voltee a ver esto realmente, porque en ocasiones, y como tú bien dices, todo esto surge en la familia, pero desconfiar de todo el mundo. ¿Cuáles son esas señales que nos deben decir aquí puede haber algún problema? Porque imagínate qué triste, o sea, pensar en que tus hijos no los puedes dejar en ningún momento. ¿Qué indicadores hay ahí, Eduardo? De lo que se trata el abuso es de no tenerle miedo. Tampoco no queremos crear un pánico de decir existe el abuso y que empecemos a ver para todos lados y empieces a ver a tu hermano así con cara de tú podrás ser abusador o tu papá. El principal problema del abuso sexual infantil es la ignorancia. Es el principal aliado. Y la ignorancia, algo que nosotros no conocemos, nos produce miedo. Y el miedo a lo que nos lleva es al silencio. Lo que tenemos es que romper ese silencio del abuso sexual infantil conociéndolo. Fíjate que dices algo muy, muy interesante y que yo lo comento mucho en el programa. La ignorancia nos hace presos, no nada más de esta situación, absolutamente de todo. Entonces necesitamos conocer, necesitamos abrirnos, razonar y hablar y platicar de todos los temas, leer de todos los temas. Yo los invito a que se queden con nosotros, vamos a ir un momentito a un corte. El tema, por supuesto, es de mucho interés para todos ustedes, papás, mamás que nos escuchan. Quédense, estamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Platicando este tema fuerte que debemos poner mucha atención, que es el abuso sexual en menores. Eduardo Cruz Moguel, que es fundador y presidente de la Fundación, también es sobreviviente y ha dado charlas y testimonios sobre este tema porque él lo padeció. ¿Nos puedes explicar un poquito qué pasó con tu caso, Eduardo, por favor? Sí, mira, a mí me tocó vivir el abuso. Cuando yo era niño crecí en una familia unida. Tengo a mi papá, a mi mamá, tengo 2 hermanas. Tuve de alguna manera todas las comodidades económicas y me tocó vivir a los 12 años en un intercambio a Alemania por la escuela donde estaba y por el deporte donde yo practicaba. Me tocó vivir en una familia con un pederasta donde estuve más de 6 meses. Viví una situación donde el señor, los días que llegaba tomado por las noches, tenía la costumbre de meterse a mi cuarto. Cuando yo regresé de Alemania fue un tema totalmente bloqueado para mí. Fue un tema que no lo pude hablar, que nunca lo hablé, que no pedí ayuda en Alemania. No existía nada. O sea, yo hasta la fecha, que es parte de la fundación, que yo decía, es que si hubiera habido un letrero en la escuela que dijera el abuso sexual existe, denúncialo, háblalo, o si mis papás me hubieran dicho cuando me subieron al avión y me mandaron a Alemania, me hubieran dicho, hijo, el abuso sexual existe, hay personas que te pueden tocar de alguna manera que no te gusta, si esto sucede me lo dices. Era algo que no existía. Hasta la fecha todavía los papás le tenemos mucho miedo al tema de la sexualidad, al tema del abuso sexual infantil. No lo hablamos con nuestros hijos. Fue un tema que yo lo pude hablar
hasta hace 7 años. Actualmente tengo 38 años. Cuando tuve 31 años, durante un proceso psicológico, pude volver a revivir lo que había vivido en Alemania. El día que yo llego con mis papás a decirles, viví esto, como profesionista, con hijos, casado, la reacción de mis papás pues fue de... Híjoles, fue de bloquearse. Todavía me acuerdo, mi papá, que lo quiero muchísimo y que ahorita trabaja mucho con la fundación y trabaja mucho con esta causa, su reacción fue, no es cierto, no existe el abuso sexual infantil, y menos en esta casa, y menos te pudo haber pasado a ti. No puede ser posible. No puede ser posible. ¿Eres único hombre en la familia? No, como hombre sí, tengo solamente 2 hermanas mayores, pero pasó algo muy curioso. Yo entro a trabajar de voluntario a una asociación que se dedicaba al abuso sexual infantil. Ahí es donde conozco qué es el abuso sexual infantil, las estadísticas. Cuando yo conozco las estadísticas, que éramos más del 20% los que habíamos vivido el abuso sexual infantil, para mí fue como un alivio. Fue como un alivio porque no era el único. De repente, en mi mundo que yo vivía en silencio y lo que había pasado, de repente dije, híjole, somos muchos, pero también fue como una responsabilidad el ver que lo estamos viviendo en silencio. Decíamos, tenemos que romper este silencio. Y en una ocasión convenzo a mi papá que fuéramos a Puerto Vallarta a una convención que hicimos sobre prevención de abuso sexual infantil. Y en una de las pláticas donde explican los síntomas de los niños que están viviendo abuso sexual infantil, de cómo lo manifiestan o cómo lo hablan, con cambios de actitudes o varios comportamientos que tienen, se acerca mi papá conmigo y me dice, hijo, perdón. Si me hubieran dado esta plática hace 30 años, me hubiera dado cuenta inmediatamente cuando regresaste de Alemania. Ay, Entonces fue cuando dijimos, es una información que lo tienen que conocer todos los papás, que tenemos que saber qué es el abuso sexual infantil, cómo reaccionan los niños, cómo lo hablan, cuáles son las consecuencias y cómo debemos de reaccionar en caso de un abuso. Pues qué valiente. No cabe duda que las personas que de alguna manera hacemos o queremos poner ahí un granito de arena en la sociedad, hemos vivido cosas difíciles y por algo, a veces dice uno, bueno, pues a lo mejor es que me tocaba vivir toda esta historia para ahora trabajar en pro de tantos chicos, de tantas familias, de que se conozca este tema. Como dices, si se hubiera sabido, si hubiera habido una alerta, ciertamente no se conocía absolutamente nada de este tema. Bueno, yo te felicito por tu valentía, por estar aquí y sobre todo por esta fundación tan bonita, tan importante, que está dando luz, supongo, y que está abriendo los ojos a las personas a que realmente no se queden bloqueadas en eso no existe, o en mi casa no puede pasar, ¿sí? Aquí no, estas cosas no suceden. Pudiéramos pensar ahorita y platicar cuáles pueden ser las alertas, les gustaría que comentáramos eso, las alertas para que una familia, una mamá, un papá detecte que algo no anda bien con algún miembro de la familia, tío, abuelo, papá, lo que sea. ¿Qué pudiéramos pensar que son alertas? Podemos pensar en ello como cambios de conducta. Cuando un niño, cuando conocen, es lo que nosotros tratamos de como enfocarnos. Cuando trabajamos con los papás en todos estos proyectos de prevención, le enseñamos a los papás a que conozcan a sus hijos. Cuando conocen a sus hijos, ellos se pueden dar cuenta cuando hay un cambio de conducta. Cuando estudiamos abuso sexual, en general, hay varios síntomas. Podemos encontrarnos alteraciones de sueño, alteraciones en la conducta alimentaria, ya sea que comen en exceso o que dejan de comer. Nos podemos encontrar diferentes como síntomas o signos que son evidentes en la conducta del niño. Pero si no los observamos, de nada nos sirve que podamos leer esta situación. Si no los conocemos, podemos pensar que entonces el niño es normal que tenga esos pasos porque está en la adolescencia, porque está pasando es un niño y tiene cambios, es normal que pase por ello. Entonces es muy importante que el padre conozca al chico y que entonces sepa reconocer que eso no es normal en la actitud normal de su hijo. Fíjate, Montserrat, has dicho algo tan valioso. Ayer tuve un programa en el que traté por todos los medios de que los papás volteáramos a ver esta situación que tenemos de la poca atención con los pequeños. Le estamos dando atención a todo menos a ellos. Yo a veces los pongo a reflexionar y les digo, acuérdate cuando tu bebé ya nació, cuando llegó al mundo, su carita de ternura, su fragilidad, no hubiera vivido si tú no lo hubieras atendido. ¿Por qué ahora lo tienes tan descuidado? ¿Por qué ahora le dejas un mensajito en el refri diciendo que le dejaste la cena, que cene, que llegas en la noche? Le mandas un mensaje en el teléfono. Niños que están solos,
toda la mañana o toda la tarde, o no sé, esperando a sus padres. Y en esa soledad suceden muchísimas cosas. Y además los papás llegan 5 minutos, estamos llegando y no observamos todo esto que dices. Comentando lo que tú dices, es uno de los factores de riesgo que puede, para que se suscite un abuso sexual. Quiero aclarar que esto no es una receta, que cuando hay un indicador o el papá está ausente, ya es una receta para que pase abuso sexual. Quiero aclarar que no es así. Sin embargo, es un factor de riesgo que hace más vulnerable al niño a una situación de este tipo. Qué barbaridad. Realmente hay que poner atención y pudiéramos pensar que todo abusado se convierte en un abusador. No. No, digo, eso es uno de los mitos Okay. sobre el abuso sexual infantil. Sí es un porcentaje muy alto de los abusadores que vivieron el abuso. De alguna manera, ¿quiénes son los agresores o quiénes pueden llegar a ser los agresores? Lo que se conoce es que solamente el 30% de esos agresores tienen algún trastorno psiquiátrico. El 70% de ellos son personas como nosotros, o sea, personas con un trabajo estable, por lo general heterosexuales, casados, con hijos, pero de alguna manera pueden ser personas que vivieron el abuso sexual infantil o que vivieron alguna agresión y no pudieron tener su desarrollo sexual o su desarrollo psicosexual no fue el adecuado. Y lo que esa persona tiene es que no tiene la capacidad de relacionarse con un igual, con alguien de su misma edad. Por tal motivo va a buscar un niño. De alguna manera él también fue seducido, fue manipulado y inconscientemente va a saber cómo llegar a esa persona o cómo llegar a ese niño. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la comunicación con nuestros hijos, que tengamos una relación de confianza con nuestros hijos, que nos lo puedan hablar y que tengamos la apertura de hablar sobre el abuso sexual infantil. Que podamos llegar con nuestros hijos y decirles, así como hablamos con ellos, de que tengan mucho cuidado cuando salen a la calle, que se volteen al lado derecho y al lado izquierdo, porque puede pasar un coche y los puede atropellar, inclusive hasta se pueden morir. Ni la calle es mala, ni el coche es malo, ni tampoco que el niño salga a la calle es malo. Lo mismo sucede con el abuso sexual infantil. Es platicar con nuestros hijos, tu cuerpo es lo más hermoso que existe, lo tienes que aprender a amar, pero hay personas que te pueden tocar de alguna manera que no te va a gustar y tienes que tener la confianza de venir a hablarlo conmigo como papás. Bien, estas son las cuestiones que hay que comentar mucho con los pequeños cuando te sientes incómodo, ¿no? O sea, si hay algo que te hace sentir incómodo es que no está bien y debes comentarlo, debes decirlo, debes hablarlo en el momento con quien estés. Que bueno, vamos a irnos un momentito a una pausa. Yo les recuerdo que tenemos aquí 2 pases para ir al homenaje de Paco de Lucía en el Foro de Arte y Cultura el sábado 8 de noviembre, 7 de la noche. Esto es a beneficio de nuestros hermanos huicholes. Así es que si ustedes llaman, participan inmediatamente por uno de estos boletos. Pueden preguntar, pueden participar con alguna inquietud. Así es que bueno, vámonos un momentito al corte y regresamos. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Muchísimas gracias, querida Silvia Villarreal, por tu llamada. Dice Ileana, te mando un abrazo. Siento mucho el mal momento de hoy. Muchas gracias, Silvia. Créeme que sí fue un mal momento, pero venía yo tan contenta que dije, bueno, pues ya, todo bien y le seguimos para adelante. Gracias por tu llamada. Marisela Chávez nos dice, pueden dar los teléfonos de la fundación. Vámonos dando de una vez para que se preparen, porque los vamos a repetir en un momentito más. Los que estaban escuchándonos, tomen por ahí una plumita, un papelito. ¿Cuáles son los teléfonos? El teléfono es el 3642-2803. ¿Sabes? 3642-2803 o en la página www.fundacionpaz, paz con S de prevención de abuso sexual, .org. Perfecto. En el corte platicábamos un poquito sobre estos mitos que existen en relación a las edades que son de los abusadores, que generalmente pensamos que es una persona mayor o un adulto con un niño. Y me decían que no es así. ¿Qué pasa con este asunto, por ejemplo, Monse? Bien comentabas que es un mito. Sucede que cuando hablamos de abuso sexual hay que diferenciarlo de un juego sexual. En el abuso sexual vamos a encontrar que puede pasar entre niños de la misma edad o un niño menor que abusa de uno mayor.
¿Por qué? Porque en el abuso sexual estamos hablando de que hay una relación de poder en donde uno somete al otro. Hay una incomodidad, no es un juego sexual, no es algo que consentido. está exactamente transgrediendo los derechos del otro. ¿Cómo hago que lo consienta? Lo obligo y lo someto. ¿Y cómo lo obligo y lo someto? Puede ser que yo tenga a lo mejor como conocimientos sexuales que no son adecuados a la edad. Por ejemplo, un niño de 12 años que ya tiene un conocimiento sexual de un adulto. Sí. O yo soy más grande físicamente, o yo soy más fuerte. Yo puedo someter entonces a alguien más pequeño. O de la misma edad, no necesariamente tiene que ser un adulto. Sucede esto, bueno, pues sí, en el caso de las chicas cuando son adultos a adultos. Bueno, a ver, ¿cómo podemos trabajar en un niño para blindarlo contra el abuso sexual? Mira, lo que nosotros trabajamos o lo que se debe de trabajar con los niños es cuáles son los niños vulnerables. De alguna manera el agresor, lo que se sabe es que él va a escoger a su víctima. Él va a buscar al niño más vulnerable que no lo va a hablar y que de alguna manera lo va a poder someter más fácil. Uh-huh. Un niño vulnerable es un niño bajo en autoestima, un niño que tenga poca comunicación con sus padres, un niño que esté pasando por problemas de sentimientos. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, la cuestión de la autoestima. Sí. La autoestima nosotros a los niños, los papás se las damos. Se la podemos dar o se la podemos quitar. Claro. Si nosotros llegamos con nuestros hijos y les decimos, a ver si ya sacas un 8, eres el más burro de la escuela. Uf. O con tu hija, a ver si ya tienes novio, porque... Te estás quedando. Híjole, te estás quedando, ve nada más cómo te peinas y ve nada más... La autoestima la vas bajando. Entonces, de alguna manera es muy fácil para el agresor llegar con el niño y decirle, oye, tú eres muy inteligente, vas a ver, yo voy a estudiar matemáticas contigo y vas a ver qué bien te va a ir. Puede ser el tío, puede ser el abuelo, puede ser el maestro, puede ser alguien, y de alguna manera empieza un círculo de confianza entre el agresor y el niño, y le va a decir, ya ves que eres muy inteligente o eres muy bonita, y en ese momento el agresor poco a poco se empieza a meter con el niño hasta que van a llegar a un círculo donde va a haber una agresión por parte del mayor o del que tiene más fuerza hacia el niño, y se va a crear un círculo pues de silencio. Entonces, la parte de los sentimientos también es muy importante trabajar con nuestros hijos. Los niños cuando empiezan a desarrollar, cuando son pequeños, empiezan a relacionar lo que sienten con una palabra. Por ejemplo, si ven a papá que está enojado, van a decir, eso es el enojo. Mi papá está enojado, lo relaciono, o está contento, o está triste, yo empiezo a sentir lo mismo. Si llegamos, por ejemplo, con nuestros papás, va papá manejando en el coche, y el niño ve que está enojado el papá, y le dice, oye papá, ¿estás enojado? No, estoy muy contento, ya cállate. Entonces el niño va a decir, oye, no entiendo los sentimientos, veo a mi papá que está enojado, me dice que está contento. Cuando el niño vive un abuso sexual, el agresor le va a decir, voy a hacer algo que vas a sentir placentero. El niño va a sentir horrible, pero de alguna manera va a decir, el adulto me dijo que iba a sentir placentero, sentí horrible, no entiendo mis sentimientos, mi papá el otro día estaba enojado y me dijo que estaba contento, mejor me callo, mejor lo voy a guardar. Entonces es muy importante trabajar en eso con los niños, trabajar en su autoestima y tener mucha comunicación con ellos. Exacto, comunicación para que saquen cualquier sentimiento que tengan. Y que tengan la confianza de decir, viví esto, me pasó, o alguien trató de tocarme, o alguien trató de hacer algo, pero tengo la confianza. Por ejemplo, las educaciones autoritarias con los niños son muy peligrosas. Si papá o mamá tienen una educación autoritaria con el niño de haces esto porque yo soy tu papá y te callas, o yo soy tu mamá y me obedeces, el niño no va a tener comunicación con los papás. Si vive un acto de violencia o un acto de abuso sexual infantil, va a decir, si yo voy con mi mamá, me va a regañar, va a decir que yo tuve la culpa y que yo lo provoqué. Entonces es muy importante. No quiere decir que vamos a ser amigos de nuestros hijos. No, es mamá y es el hijo y es papá qué bueno y es que el lo hijo. Dijiste, Eduardo, porque eso no somos los mejores amigos, somos los pero papás. Nos tenemos confianza. Exactamente. Y tiene que saber el niño que si vive algo tiene la confianza de ir con mamá y decirle y que los vamos a proteger. Y decirles, existe el abuso, alguien te puede tocar, y si un día lo vives o alguien te toca de una manera que te incomoda, vas a venir conmigo y yo te voy a creer y yo te voy a proteger porque soy tu mamá o porque soy tu papá. Oye, y en el caso, me pongo a pensar en la situación en la que el niño se tenga que defender. Podemos físicamente enseñarles a defenderse porque, sabes que si te tocan y te sientes incómodo,
Bueno, pues entonces, aléjate de esa persona, ve y díselo a alguien, pero resulta que en ese momento no hubo nadie alrededor porque se quedaron un momento solos en casa, o ve tú a saber la situación. ¿Hay manera de enseñar a un niño de defenderse físicamente del agresor? Sí, fíjate, de hecho los programas que nosotros tenemos para los niños, nuestro programa se llama Lobo. Y lo quisimos relacionar con un lobo porque hay que enseñar a los niños a que tengan esa destreza y esa habilidad y esa forma. Pueden correr, pueden gritar, pueden patear, pueden, y si no lo pueden hacer, y si tienen que ser sometidos, que tengan el valor de decirlo. Un niño que vive una agresión o que vive un abuso, si en la noche llega y se lo cuenta a sus papás, puede no pasar nada, puede no haber trauma. Fue un niño que tuvo el valor y que tuvo el coraje y que tiene de alguna manera esa autoestima elevada para poderlo decir, no va a pasar nada. Y de alguna manera al agresor inmediatamente lo van a poder aislar, lo van a poder sacar de la familia, porque puede ser un familiar. Y lo que tenemos que hacer, que vuelva a suceder. Si es papá o si es el tío o es el abuelo, inmediatamente hay que proteger al niño y hay que separarlo del agresor, y el agresor hay que separarlo de la familia. Por supuesto. Bueno, pues la base es la comunicación. Definitivamente es lo que hemos estado viniendo comentando aquí en el programa, es la comunicación, la cercanía con los chicos. A lo mejor de entrada no te van a decir, pues fíjate que me quieren hacer fumar en la escuela, o que el fulanito que me gusta ya no me quiere y ahora es el novio de mi otra amiguita. O sea, esas son cosas como que ya más elevadas para ellos de comentar, pero es como jalar un hilito, ¿no? Todos los días de a poquito ir, a lo mejor, ¿qué pasó en la escuela con tus compañeros? Son temas delicados, es cierto, pero lo disminuye un poco sabiendo que puedes confiar en tu padre o en tu madre, que si tú te acercas a ellos y les comentas lo que te sucedió, no te van a reaccionar con alarma o culpándote o no creyéndote. Es muy importante que crean en la palabra de sus hijos, porque a veces se habla que los niños mienten. Un niño no tiene la capacidad, claro. no hablo de inteligencia, hablo de lo que él vive, el conocimiento no lo tiene de ese tipo de conductas sexuales. Normalmente es porque lo reproducen, vivieron, lo reproducen. El niño no tiene la habilidad en ese momento, por el conocimiento, de inventar una historia de ese tipo. Es muy importante que confíen en sus hijos y que les crean. Por supuesto que sí. Me gustaría que regresemos del corte. Por lo pronto, si nos pueden repetir los teléfonos, por favor. Son 3642. 3642-2803. Muy bien. Para que alguna escuela, algún colegio los llame y se pongan de acuerdo para las pláticas o los talleres, ¿es en este teléfono directamente con ustedes? ¿Sí? Es en ese teléfono o directamente en la página de la fundación, Ajá. que es www.fundacionpaz.org. En la página tenemos los manuales que se han desarrollado y los programas educativos que se han desarrollado. Tenemos programas desde primero de kinder hasta sexto de primaria. Excelente. Son programas que hablan sobre sexualidad, sobre buen trato y valores, y sobre prevención de abuso sexual infantil. Y programas para papás, para maestros, para psicólogos y para guías religiosos, y se pueden descargar gratuitamente desde la página de la fundación. Eso está excelente. Los pueden descargar y los podemos descargar, cosa que vamos a hacer gratuitamente para estar muy, muy bien informados, darles armas a nuestros hijos, darles escudos de protección, que conozcan sobre los temas que están sucediendo, así como les decimos, te pueden ofrecer droga en algún momento, puede suceder. Bueno, yo los invito a que se queden con nosotros, los cortes comerciales son muy chiquititos. Estamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Pues ya estamos de regreso, soy Iliana Hijuelos, tu servidora, y bueno, vamos a terminar con el bloque del programa. Tenemos una llamada anónima, dice, en el caso de que sea un familiar, con un familiar directo, ¿cómo se maneja cuando el abuelo toca a la nieta? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué procede? Ahí es importante que evaluemos como específicamente, no hay una receta de tratamiento, lamentablemente, porque no todos los casos son iguales.
Tenemos que hacer una evaluación de lo que está pasando en casa. Para empezar, si el abuelo no puede salir de la casa, nosotros nos preocupamos primero porque el niño no vuelva a vivir esa situación. Por supuesto. Ya se atrevió a hablar, ya se atrevió a decir y confiar, porque es una situación complicada, que ya no lo vuelva a vivir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tal que el abuelo no puede salir de ahí? ¿Qué tal que está viviendo ahí? Tendremos que evaluar muy particularmente la situación. Tienes que pedir ayuda, llamada anónima, y bueno, es importante. Ustedes ahí en su centro pueden recibir a estas personas que nos están escuchando y que tienen estas inquietudes y que ahorita, bueno, pues no las podemos resolver. Sí, claro, y que hablen, se les puede dar asesoría, pueden hablar con un especialista, porque como dice Monse, cada caso es especial. Claro. Lo que sí tenemos que hacer inmediatamente es proteger al niño. Proteger al niño, creerle y aislarlo de donde esté el Y que peligro. jamás le vuelva a suceder. Que no le una vuelva a cosa suceder. así. Jamás le vuelva a suceder, porque si no, ya lo dije, y no pasó nada, Me vuelve a pasar. me vuelve a pasar, ¿Para entonces qué ¿para hablo? qué dije, verdad? Y ahora está peor. Vamos a platicar de las consecuencias del abuso sexual. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que pasa con el abuso? Un niño, cuando lo empieza a vivir, no tiene la capacidad de hablarlo, o no tiene el lenguaje suficiente para hablarlo. Lo va a empezar a manifestar de diferentes maneras. Como ya nos platicaba Monse, va a tener alteraciones de sueño, cambios de alimentación, va a bajar su rendimiento escolar, puede empezar a hacerse pipí en la cama, empezar a hacerse popó en la cama, empezar a tener llantos repentinos, o un niño que era muy tranquilo que se vuelve agresivo, o alguien que era muy alegre que se empieza a volver retraído. En una etapa adolescente, el niño lo empieza a manifestar hacia su comunidad, hacia su grupo. De alguna manera empieza a tener libertad de los padres. Pueden venir problemas como alcoholismo, drogadicción, anorexia, bulimia, delincuencia, intentos de suicidio, depresiones, deserciones escolares, embarazos tempranos. La persona de alguna manera se empieza a sentir sucia, se empieza a sentir no valorada, empieza como a perder el sentido de la vida. Porque trae esa situación ahí guardada en su cabeza, en su corazón, y empieza a tener todos estos problemas. Entonces, hay una gama alguno por u la otro. cual, exacto, está tanto tiempo callado, que es una de las complicaciones del abuso sexual, que hay silencio. Está tanto tiempo guardada que sale de alguna forma y sale con conductas inapropiadas, Por con supuesto. conductas que están deteriorando totalmente la vida del chico. Y estamos hablando incluso de sexualidad inadecuada, en donde hay una sexualidad promiscua. Sí. Estas consecuencias varían de acuerdo a la edad. No es lo mismo lo que vemos en un niño, como comentaba Lalo, en un niño, en un adolescente y en un adulto. Son síntomas totalmente diferentes. Y a veces suceden porque no hay un control. Si yo no pude controlar lo que me sucedió en aquella etapa, ahora voy a hacer lo que sea necesario por controlar lo que me pasa ahora. Controlo la forma en la que como, controlo si me corto o no me corto. Claro. Ahora yo tengo el control. Sí. Pero como estoy en esta confusión total de lo que me pasó, no lo entendí y ahora tampoco entiendo lo que me pasa ahora, hay un desborde. Por eso me corto, lloro en momentos Como que a en lo mejor... exceso. Exacto. Exactamente. Me deprimo, no salgo de mi Exactamente, cuarto. porque no hay un entendimiento. Nunca lo hubo de lo que sucedió, ahora tampoco lo entiendo. Claro. A ver, Eduardo, perdón. No, y como tú, ya en una etapa adulta vamos a empezar a tener problemas. Nuestras manifestaciones van a ir hacia nuestras relaciones interpersonales, a tener problemas con tu pareja, tener problemas de poder entablar una relación, de decir es que ¿por qué tengo problemas con mi esposo? ¿Por qué tengo problemas con mi esposa? ¿Por qué no puedo abrazar a mis hijos? ¿Por qué no me gusta mi trabajo? Te empiezas como a enfrascar en una vida que dices, ¿por qué? ¿Por qué No me estoy gusta. aquí? ¿Por qué no me gusta? No me gusta mi trabajo, no me gusta esto, no me puedo relacionar con las personas. Pero lo que sí es, el abuso sexual infantil es un tema que tenemos que romper el silencio, que tenemos que hablarlo, que somos muchas personas que lo hemos sobrevivido y que el primer paso es hablarlo. ¿Cuál fue el detonador para que tú lo hablaras, Eduardo? Lo que yo empecé a vivir problemas de que no me gustaba mi trabajo. Empecé a tener problemas dentro de mi matrimonio, problemas de que no me podía acercar con mis hijos. De alguna manera mis hijos me eran como decir, híjoles, ya cállense, ya no estén aquí. Me molestaba también que mis hijos fueran tan felices.
Cuando los llevaba a la escuela y de repente veía que se metían tan contentos, decía, bueno, ¿por qué son contentos si la escuela es algo que la tienes que sufrir? La vida es algo que la tienes que sufrir. No me digas. Pero también fue mi detonante, también fue el decir, el empezar a recordar que yo era igual de feliz y que yo era que en todo este ambiente que tenía que buscar ayuda. Y también algo que descubrí es que el buscar ayuda no es un síntoma de debilidad, sino todo lo contrario, es un síntoma de fortaleza y de decir, todos necesitamos ayuda, necesitamos platicar, y podemos buscar ayuda con el padre de la iglesia, con el psicólogo, con la comadre, con el de enfrente. Los problemas hay que hablarlos y hay que enfrentarlos y hay que empezar a vivirlos. Y una vez que los abres, pues te empiezas a dar cuenta de quién eres, de por qué eres así, por qué hay muchas cosas que no te gustan, y todo se puede superar. Y cuando comentabas que empiezas a darte cuenta que no eres la única persona a la que le ha sucedido una situación como esta, pues eso también, pues dentro de todo es un alivio, ¿no? Es un alivio el pensar, bueno, pues yo lo estoy superando, lo estoy hablando. ¿Qué pasa con tantos adultos que han vivido una situación, porque el porcentaje es grandísimo, lo que nos están platicando, y que están sintiendo esa incomodidad o una situación en la que dicen, no estoy bien, ¿qué deben hacer? ¿Cómo detectarlo? A ver, ¿qué pasa con eso, Eduardo? Mira, como adulto, lo que más tienes es la culpa. Y es el sentirte sucio y el sentirte de por qué me pasó a mí o por qué estoy enfrascado en este lado. Entonces, lo primero que tenemos que romper es el decir, sí, me pasó, es algo muy fuerte, fue algo horrible a lo mejor lo que viví, pero es algo, son circunstancias de la vida es algo que lo vivimos muchísimo, la vida es hermosa, a lo mejor en ese momento no lo estás entendiendo, sí, claro, pero sí hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda, hay que empezarlo a platicar. Por ejemplo, ahorita que nos platique Monse como especialista, ¿qué es lo que buscan las personas o qué es lo que tienen que hacer? Es muy importante lo que dice Lalo, de la culpa que puede sentir, que la siente el adulto, la siente el adolescente, la siente el niño, porque desde el perpetrador está buscando que el niño sienta culpa, está buscando que él se sienta responsable de lo que está pasando. Quiero rescatar esto, porque cuando se animan a hablar, a veces sucede que los acusan de que ellos son los culpables de lo que les pasó. Sí, por supuesto. Quiero rescatar esto, no es culpa del niño. El niño no tiene la habilidad en ese momento para consentir un evento de este, no tiene la edad. Si jamás le digamos eso a un niño, por favor, jamás. Es algo que se tiene que trabajar. Todo este sentimiento de culpa que se les está inculcando, de tú lo buscaste, tú lo provocaste. Quiero retomarlo para los papás, que cuando el niño se atreve a hablar, que por favor no lo tachen de mentiroso. Lo primero que hay que hacer es creerles. Y protegerlo. De ahí el investigamos. Niño y para el adulto. Porque como adulto también dices, ¿por qué no hice nada de niño? O sea, sigues culpando a tu niño interior. Entonces tienes que aprender a perdonar a tu niño. Y que tu niño no pudo hacer nada. Y que no tuvo la habilidad. Y que a lo mejor también nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros maestros que nos debieron de haber cuidado no tenían las herramientas para proteger. No tenían, tampoco pensaban que pudiera suceder. Pero que por supuesto pueden salir adelante. Es parte de la campaña que estamos promocionando. Todos somos sobrevivientes. De alguna forma todos estamos relacionados con el tema. Y que el haber vivido un abuso sexual en la infancia o en alguna etapa de nuestra vida no nos hace defectuosos o nos hace marcados de por vida. Por supuesto. El abuso sexual es una situación que sucedió en un momento, como nos hemos caído y nos hemos levantado. Eso también sucede con los sobrevivientes de abuso sexual. Pues nos queda un minutito de programa. Me gustaría nada más que nos dijeran, el curso, por ejemplo, en las escuelas, ¿cuánto tiempo dura? ¿Sí? El que ustedes vayan a una escuela a impartir un curso de estos. Los cursos dentro de las escuelas están hechos para 6 sesiones. Para 6 sesiones con los niños, 6 sesiones con los papás y 6 sesiones con los maestros. Se puede dar el primer curso, la intención es que se queden dentro de las escuelas. Que todas las escuelas tengan un programa de prevención de abuso sexual infantil. Bien. Puede ser el programa de Fundación Paz, puede ser otro programa, así como están entrando los programas de bullying para proteger a los niños, sí, claro. En todas las escuelas de México tiene que haber un programa para hablar sobre el abuso sexual infantil. Bueno, pues esto fue un programazo, yo les agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan compartido experiencias personales y ver que se puede superar cualquier situación que tengamos. Y sobre todo hablarlo, pedir ayuda. No necesitamos guardarnos esas cosas para nosotros. Muchísimas gracias, Lalo.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, Monse. Gracias a ti. Quedan invitados para otra ocasión porque, bueno, yo sé que quedaron dudas por ahí. Los invito a que mañana, amigos, nos escuchen en Tu Vida Tiene Valor, en el Viernes Divertido. Ya llegamos a fin de semana. Soy tu servidora Iliana Hijuelos y muchísimas gracias por habernos acompañado.